Reporte 100. Y esta mañana le agradezco a la doctora Gabriela Sánchez López, antropóloga social con especialidad en salud de grupos vulnerables. Es egresada de la generación de la maestría, de la 10ª generación de la maestría del Colegio de Sonora. Es doctora por la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Es profesora investigadora de la Universidad ITESO de Guadalajara, del Departamento de Psicología, Educación y Salud, y le agradezco mucho que esté con nosotros esta mañana. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos, a ti y a todas las personas que nos escuchan. Te agradezco enormemente la invitación. Van ya más de 70 días de confinamiento desde mediados de marzo, que los niños, que las niñas, que las adolescentes, los adolescentes están en casa. Muchos de ellos, afortunadamente lo digo por una cuestión sanitaria, han permanecido bajo resguardo al interior de sus casas para evitar contagios, porque hay un porcentaje mínimo, pero existe, en donde los niños también enferman de COVID-19, pero esto tiene sus consecuencias, doctora. Sí, efectivamente. Bueno, mira, realmente, Juan Carlos, antes de responder, por ejemplo, en este caso a la pregunta de qué tipo de situaciones están experimentando niños y niñas durante la cuarentena, a mí me gustaría reconocer, o hace falta reconocer, que desde antes de que la COVID-19 cambiara nuestras vidas y la vida de los niños y de las niñas, existían ya una serie de confinamientos y confinados previos a la pandemia. No sin manifestaciones de resistencia, por supuesto. Estamos, por ejemplo, confinados a vivir en una sociedad donde desafortunadamente prima la violencia, la muerte, la desigualdad y la exclusión social. Por lo tanto, al vivir en una sociedad desigual, es importante recalcar que la pandemia nos afecta de manera desigual. Las crisis de las infancias son anteriores y acumulativas, y por lo tanto las asimetrías que ya estaban ahí van siendo ahora magnificadas. La forma en la que niñas y niños están viviendo la muerte, el duelo, las pérdidas, las violencias cotidianas es un tema pues poco explorado. Pero las infancias, fíjate, nos observan y nos escuchan con mucha atención. En un país que solo en el primer trimestre de 2020 registró cerca de 1,000 feminicidios, yo los invito a pensar que detrás de cada una de estas muertes hay niñas y niños que fueron hijos, hermanos, primos, vecinos de estas mujeres. Como he constatado en mi trabajo de campo, mediante un estudio realizado en la ciudad de Monterrey, entre septiembre de 2019 y 2020, estas infancias se enfrentan no solamente a la orfandad, sino a otra serie de formas de abandono. Y esto se repite en todo el país. Buscando recursos para esta entrevista, una noticia reciente me impactó profundamente. Se trata del primer niño que nació en 2020 en Hermosillo. Una nota de un periódico local menciona que su madre inició, por ejemplo, labores de parto en medio de la desaparición del padre del niño. 4 días más tarde, este joven de 24 años que estaba desaparecido fue encontrado sin vida en una carretera a las afueras de la ciudad. Un mes después, la ciudad se estremecía con el asesinato que todas y todos ustedes recordarán, el de Humberto, un niño recién nacido que fue alcanzado por una bala durante un ataque armado, en donde un hombre también perdió la vida. Humberto vivió solamente 3 semanas, haciendo evidente que la sociedad en la que nació no es segura ni preserva la vida de niñas y niños. Antes de este asesinato, bueno, pues todavía en 2019 ocurrió el asesinato de una niña en Obregón durante una agresión armada dirigida a su padre, que también murió. Poco después en Empalme se vivió una tragedia terrible. Una vivienda era allanada durante el secuestro de una persona y posteriormente incendiada con 2 niños dentro. Uno de ellos de 7 años falleció. En noviembre nos sorprendimos y nos dolió mucho la muerte de 6 niñas y niños acribillados en Bavispe. En este contexto, pues, de violencia crónica es en el que están viviendo niñas y niños, que era anterior a COVID-19, pues sigue perpetuándose, ¿no? Como dicen las colectivas feministas, pues la violencia no está en cuarentena, ¿no? Sabemos perfectamente que en el caso en la ciudad de Nogales, pues murió una niña de 13 años, justamente cuando sus padres habían ido a la compra y ella los esperaba en casa, ¿no? Después de haber sido abusada sexualmente. Apenas hace 2 días, una noticia informaba la violación de 3 mujeres y una de ellas, siendo una de ellas una menor de edad. En fin, los efectos del aislamiento entre niñas y niñas no se hacen esperar.
En Hermosillo, por lo menos, durante el mes de abril, un niño de 9 años había subido al techo de su casa y amenazó con un cuchillo quitarse la vida. En Echojoa, pues una chava de 16 años trataba de cometer suicidio lanzándose de un puente por problemas familiares, según reporta la nota, ¿no? Estos casos reflejan lo angustiante que resulta para algunos de ellos las situaciones que viven en casa, pero al mismo tiempo los escasos mecanismos de contención en sus familias. Híjole, espeluznante esta recopilación de casos que han ocurrido en Hermosillo. Cada uno de los casos que citó doctora Gabriela Sánchez López en su momento estremecieron a la sociedad sonorense, en su momento pues motivaron a reflexiones en esas coyunturas, pero pues no conozco de una política pública clara, fuerte, contundente, robusta para evitar que estas situaciones sigan pasando y sí, tiene usted mucha razón al decir que durante la cuarentena, durante la contingencia han seguido ocurriendo casos muy lamentables. ¿Qué pasa por la mente de un niño que intenta quitarse la vida, pues? Sí, mira, bueno, realmente hay un poco, o sea, yendo atrás en el asunto de la política pública y esto es así desafortunado, efectivamente, a pesar de la empatía que nos generan niñas y niños y su sufrimiento, la verdad es que esta orfandad y este tipo de pérdidas pues no se traducen en una, vamos a decir, en mayor presupuesto para la política pública, porque la política pública existe y de verdad que cuando he acompañado los programas que existen para la protección de niñas, niños y adolescentes, he podido ser testigo de los grandes esfuerzos que hacen por trabajar 24/7, pero desafortunadamente, dada la magnitud del problema que estamos enfrentando, esto no parece ser suficiente. ¿Qué pasa por la vida, qué pasa por la cabeza de estas niñas y niños? ¿Quién los está escuchando? La verdad es que en términos de los profesionales de la protección de las infancias y sus maestros, una de las cosas que yo he descubierto a través de mi trabajo de investigación es que todavía se carece de un entrenamiento adecuado para tratar las aflicciones y principalmente los duelos que han marcado la vida de las infancias. Por ejemplo, en la cotidianidad de los espacios escolares existe sí un régimen de silencio o de omisión, vamos a decir, sobre las violencias, pérdidas y duelos que vive la niñez. Están justificadas en buena medida por la idea de que las infancias son resilientes, es decir, que logran por sí mismas recuperarse de estos eventos traumáticos o que serán capaces de procesar, de que no serán capaces de procesar la verdad u otro tipo de explicaciones sobre las cosas que les abruman y les suceden. Otras personas coinciden en que los niños están acostumbrados a la violencia y la han normalizado. Eso es algo como muy común que se piensa. Opinan que las niñas y niños todo lo saben y que no hace falta explicarles nada. Es como si en cierta forma existiera una lectura de inocencia corrompida. Y a pesar de lo normal que ya puede resultar entre comillas, en su panorama, la verdad es que a pesar de eso, niñas y niños siguen sufriendo este dolor, ¿no? Por ejemplo, fíjate, yo en mi trabajo de investigación descubrí que las pérdidas que ellos ven a su alrededor, es decir, por ejemplo, en este caso la orfandad de sus pares, de otras niñas y niños, los llenaban de muchísimo miedo y de muchas preguntas, de mucha ansiedad. Por ejemplo, algunos de ellos se preguntaban, ¿qué voy a hacer? ¿No? Si yo también pierdo a mi mamá o a mi papá, ¿a dónde voy a ir? ¿Quién me va a cuidar si me pasa lo mismo? A veces ellos mismos fraguaban, por ejemplo, planes para enfrentarse a la orfandad, experimentaban también sentimientos de ansiedad y de estrés por vivir en entornos en donde la vida de ellos y de sus cuidadores primarios estaba siempre bajo amenaza, ¿no? Y a pesar de todos esos déficits que existen de espacios de escucha, una de las cosas que descubrí y me sorprendieron gratamente, pero de todas formas esto no es suficiente, es que quien escucha a niñas y niños son otros niños y niñas. En ese sentido, debemos de reflexionar que la ausencia de la escuela, la imposibilidad de estar yendo ahorita a la escuela, mi trabajo yo lo realicé en espacios escolares, de 3 escuelas públicas de la ciudad de Monterrey, la imposibilidad de estar yendo ahorita a la escuela para compartir sus experiencias de dolor y su duelo,
pues es algo terrible entre niñas y niños, porque al final de cuentas, bueno, es con ellos con los que tienen oportunidad de contar sus experiencias. Entre ellos buscan consuelo y se dan fortaleza para vivir a pesar de las adversidades que los rodean. Cuando, por ejemplo, yo solicité a ellos que me contaran sus historias, muchos grupos de amigos ya conocían las historias de sus amigos. A veces entre ellos se animaban así con el codo diciendo, ándale, cuéntale a Gabriela lo que te pasó, ¿no? Sí, es decir, ahorita en su confinamiento, en los hogares, no tienen a quién contarle sus problemas y sus sentimientos. ¿Por qué no lo hacen con sus papás? ¿Por qué no lo hacen con sus hermanos mayores o con los cuidadores principales? ¿Cuál es la situación, doctora Gabriela Sánchez López? ¿Por qué? Mira, muchas veces las habilidades de contención al interior de la familia no son necesariamente las mejores. A veces, desafortunadamente, tampoco hay tiempo. Muchas veces nos imaginamos, por ejemplo, un confinamiento a partir como de un modelo privilegiado, un modelo que tiene, por ejemplo, un confinamiento que tiene, por ejemplo, una casa, que tiene espacio, que tiene un trabajo estable, que tiene tiempo, ¿no? Hay muchos niños y niñas que ahorita están viviendo el confinamiento solos, a cargo de otros niños y niñas, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque a pesar de la contingencia, muchas familias están teniendo que salir a trabajar. Y dentro de esa estrategia doméstica de salir a trabajar, la escuela era parte de la estrategia, es decir, que los niños estuvieran en horario escolar, a muchas madres y padres de familia les funcionaba justamente para poder salir al trabajo. Entonces ahorita muchos de estos niños se están quedando pues solos, ¿no? Solos en casa a cargo de otras niñas y niños, que era algo que, bueno, yo ya había visto en mi trabajo de investigación, ya venía sucediendo. Entonces, bueno, ahora simplemente se recrudece. Ahora, ¿por qué también con preguntar a niñas y niños es necesario preguntar, por ejemplo, qué te está pasando, ¿no? ¿Cómo te estás sintiendo? Si alguna de las personas que nos está escuchando ahorita, pues no dude de verdad en hacerlo, ¿no? Es importante hacer esta pregunta a los niños, sobre todo en este momento. Sí, pues importante lo que le aconseja a los adultos, pero los adultos ahorita, en el caso de los que sí se pueden quedar en casa, se queda mamá o se queda papá o se quedan los dos, están llevando a cabo las actividades escolares junto con sus hijos, pero la paciencia de un padre no es la misma paciencia que la de un maestro o de una maestra que tienen años de experiencia y saben cómo tratar una situación en el salón de clases. También ha habido casos de que los padres y las madres pues explotan, ¿no? Explotan y frente a estas actividades cotidianas que tienen que realizar de la escuela. Ahí los adultos, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde pueden acudir para solicitar asesoría? ¿Y cómo pueden aprender a llevar una relación de comunicación mejor con sus hijos? Mira, bueno, la política, yo lo que puedo decirles, la política pública que ahora existe, y sí alentaría a las familias en todo caso a dirigirse al CIPINA. En este caso, CIPINA organizó recientemente en Sonora un programa que se llama Psicólogo en Casa. Las personas pueden escribir al correo electrónico CIPINA, SIPINNA, Sonora, @sonora.gov.mx. Bueno, esos son los recursos que existen y a partir de ahí, bueno, podrían ser canalizados. Ahora, sobre las habilidades de las familias, pues la verdad no soy la persona correcta como para hablar necesariamente sobre cómo sería más un tema como para un psicólogo, para una psicóloga. Lo que sí puedo hacer yo mención y resaltar, bueno, es las condiciones en las que viven estas familias, pues no siempre son las adecuadas, ¿no? Para potenciar pues los diálogos o los espacios de escucha. Lo que sí, bueno, es eso, seguir al pendiente de las niñas y niños. En este trabajo de investigación, por ejemplo, una de las cosas más difíciles que pude documentar fue, por ejemplo, la trata de blancas de niñas y niños en particular de niñas,
a partir de redes sociales, ¿no? Era el caso de una niña de 8 años quien me contó la historia de su hermana de más o menos 11, 12 años cuando esto sucedió. Su hermana fue enamorada por un hombre a partir del regalo de un teléfono celular, y en ese teléfono celular comenzaron a intercambiar imágenes pues íntimas de la niña. Entonces, bueno, pues sí, muchos de estos niños y niñas, a pesar de tener pocos recursos, están pasando tiempo posiblemente en redes sociales, a través de WhatsApp y todo lo demás. Es también importante supervisar estos espacios, ¿no? Porque a falta de ese espacio de escucha con sus amigas y amigos, estos espacios posiblemente se van a saturar, en el sentido de que ellos van a acudir a esos espacios para seguir comunicándose. Y la necesidad de seguir en contacto es muy fuerte. En este caso de esta niña, bueno, pues ella fue enamorada por este hombre, así como es el modelo de la trata, y más adelante, desafortunadamente, pues huyó, entre comillas, con él por amor, y bueno, pueden ustedes imaginar el resto de la historia, ¿no? Su hermana, que me contaba esta historia, estaba deshecha por la situación, recibió ayuda psicológica para esto, y bueno, y todavía como familia lo estaban tratando de superar. Yo lo único que les digo es que, bueno, delante de esta situación en donde los niños posiblemente van a necesitar todavía más reforzar estas relaciones de escucha y de contacto, sean cuidadosos padres y madres con la calidad de las relaciones que establecen en Internet, no necesariamente prohibirlas, ¿verdad?, porque yo creo que es importante, pero sí supervisar la calidad de estas relaciones. Sí, este estudio que hizo con 100 niñas y niños del norte de Monterrey, que usted investigó, doctora Gabriela Sánchez López, ¿está publicado? ¿Dónde se puede encontrar? ¿Dónde se puede consultar? Sí, justamente ahorita el estudio es realmente muy reciente y me encuentro en ese proceso de publicación de los documentos. Muy bien, entonces estaremos al pendiente. Seguramente tendrá alguna invitación del Colegio de Sonora para hacer una presentación aquí en Hermosillo. Doctora Gabriela Sánchez López, le agradezco mucho su intervención esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias por poner en el tema, en el debate estos asuntos tan importantes, tan trascendentes. Claro que sí. No, pues sí, y como les digo, no se olviden de preguntarles a niñas y niños cómo estás, qué te está pasando, cómo te sientes ahora que sus amigas y sus amigos están lejos. Muy bien, un consejo muy práctico. Gracias. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Reporte 100.